¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista en esta jornada del día miércoles 17 de octubre del año 2018. Veamos el pronóstico para las próximas horas. Rápidamente echamos un vistazo al tiempo, a ver cómo cerramos esta jornada. Vamos a cerrar con una mínima de 24 grados, según lo que indica meteorología. La temperatura actual 29 grados. La sensación térmica se ubica ahí en 29 grados. La humedad del 72%, la visibilidad es normal de 20 kilómetros, la intensidad del viento 11 kilómetros, vientos o dirección del viento este. A ver, el pronóstico extendido para los próximos días, rápidamente, tenemos para las próximas jornadas, para el día jueves específicamente, a ver, jueves 23 la mínima, 31 la máxima, hay probabilidades de lluvia, meteorología habla de un 80% de probabilidad de lluvia. Hoy también marcaban la probabilidad de lluvia bastante alta, entre el 60 y el 80%. Para el día viernes también, ya un tanto más baja la probabilidad de lluvia de un 40%, una mínima de 21 grados, una máxima de 26. Y para el día sábado, 22 la mínima y 30 la máxima. También probabilidades de lluvia para el día sábado. Compartimos con ustedes el alerta meteorológica. A ver, ya tenemos aquí para compartir todo lo concerniente a este aviso que está vigente. A ver, ¿qué indica meteorología? Fenómenos esperados, lluvias y tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento puntualmente fuertes a muy fuertes y ocasional caída de granizos. La zona de cobertura sur de la región oriental, los departamentos afectados serían centro, sur y oeste del departamento de Itapúa, centro y sur del departamento de Misiones y el sur del departamento de Ñembucú. Serían las zonas afectadas. Es la actualización reciente la que meteorología da a conocer. Este aviso está actualizado a las 19:35 minutos. Atención, gente, porque es un aviso reciente. Ya estamos para compartir con ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día miércoles 17 de octubre del año 2018. Hoy vamos a abordar el tema y seguimos analizando desde distintos puntos de vista lo que fue el crimen que se produjo días atrás. Hablábamos de la Casa del Horror principalmente, este quíntuple asesinato, donde aparece o se erige como el responsable el joven Marabel, Bruno Marabel, quien sería el responsable de este crimen. Había orquestado no solamente el asesinato de la familia, sino también de los hijos de la mujer. Y seguimos analizando desde el punto de vista psicológico. Y precisamente hemos invitado a Leticia Piñanes. Claro, ayer hablábamos también del caso de la joven Fleitas, de la joven Meli Fleitas, cuyo cuerpo fue encontrado en la víspera, es decir, restos fueron encontrados que apuntan a que sería de la joven. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo está toda la teleaudiencia? Y bueno, hoy estamos acá para analizar y dar el punto de vista también científico. Sí. De todo lo que es los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Que realmente es muy necesario conocer rasgos específicos que se dan en la conducta o en el comportamiento criminal o de tanta violencia que se ve hoy día en nuestro medio. Claro, porque días atrás ya la licenciada Leticia estaba analizando con nosotros este quíntuple homicidio y hoy lo vamos a volver a analizar ya porque hoy se suma otro elemento de análisis en la semana y tiene que ver con el hallazgo que se produjo de días atrás, ayer específicamente por parte del Ministerio Público y la Policía, y que data prácticamente de un año atrás con la desaparición de la joven Meli Fleitas. Y aparentemente, de acuerdo a todos los datos, apuntan de que la pareja, Jaime Fernández, sí era una persona agresiva, violenta. ¿Cómo se detecta a tiempo cuando una persona tiene estos trastornos, licenciada? Sí, lo primero que nosotros tenemos que saber, que tenemos que manejar, es que cuando hablamos de personalidad, hablamos de un conjunto de rasgos que nos caracteriza o que nos define nuestra forma de ser. Sí. Ahora, cuando todos tenemos una forma de ser, digamos, o rasgos comunes, pero cuando es un trastorno, cuando esos rasgos
realmente interfieren negativamente o están alterados, interfieren en las áreas de nuestra vida. O sea, un trastorno es un trastorno cuando interfiere en tu área familiar, laboral, social, en las diferentes áreas de tu vida interfieren esos rasgos. Nosotros dentro de lo que es la psicología manejamos un manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales y dentro de ese manual tenemos los trastornos de la personalidad que se dividen en 3 grupos. Están los trastornos que se dividen por rasgos de tener comportamientos excéntricos o extraños, y ahí están los comportamientos del grupo B, digamos, que tienen comportamientos dramáticos e impredecibles, y están el grupo de comportamientos de trastornos que tienen comportamientos, paranoides y también un poco temerosos y ansiosos. Dentro de esos 3 grupos de trastornos se ve una cantidad o sea, se dividen esos trastornos y se pueden ver, por ejemplo, en estos hechos de violencia se ve mucho el trastorno de la personalidad antisocial, donde la persona tiene rasgos en donde no puede respetar las reglas, en donde utiliza muchas mentiras, manipulaciones, y todos esos rasgos de romper reglas y todo eso se ve ya en la infancia y eso se va desarrollando en la adolescencia. Estos trastornos tienen causas y tiene también tratamiento, ¿verdad? Podemos ir analizando cada uno de estos trastornos, pero lo que más se ve son los trastornos, digamos, de la personalidad violenta, antisocial, y los trastornos de la personalidad, digamos, psicópata, violenta, ¿verdad? Licenciada, ahí me gustaría interrumpir brevemente, porque ya en varias ocasiones escuché de manos de profesionales que tratan la cuestión de la siguiente manera. Cuando hay una conducta, ellos te alertan, cuidado que eso no se transforme en un trastorno de personalidad. Claro. ¿Por qué se plantea de esa manera? Claro. O sea, que con la conducta uno ya puede determinar que necesita ayuda, sí, y que hay que evitar que eso se convierta en trastorno, porque el trastorno ya no se vuelve. ¿Cómo es la cuestión? Claro, o sea, nosotros tenemos que hablar que dentro de los trastornos de la personalidad, una de las características es que no hay pérdida del juicio ni del contacto con la realidad. O sea, la persona se da cuenta de que lo que hace está mal, ¿verdad? O sea, los trastornos de la personalidad no están dentro del paquete de trastornos de psicosis, donde sí hay pérdida de contacto con la realidad, por ejemplo, una esquizofrenia. Sino que los trastornos de la personalidad, la persona se da cuenta de que su conducta está mal. Entonces, todos podemos tener algún rasgo, alguna vez todos mentimos, alguna vez todos tuvimos algún error, alguna equivocación, ¿verdad? Pero cuando se convierte en trastorno, ya cuando se altera las áreas o el relacionamiento interpersonal de ese individuo con los demás, y se va viendo, digamos, en la conducta dentro de la escuela, de los amigos, dentro de la familia, ya se va viendo. Por eso que el profesional puede advertir que ese comportamiento puede llegar a convertirse en un trastorno que puede bloquear el relacionamiento interpersonal de ese adolescente, de ese niño o de ese adulto, ¿verdad? Entonces es que advierte. Eso se puede dar de muy niño. Por ejemplo, un niño de 8, 10 o 12 años ya puede tener un trastorno de personalidad. Claro que sí. Nosotros tenemos que saber que para la construcción sana de la personalidad de un niño interfiere muchísimo lo que es la figura paterna y la figura materna. Hoy día no se habla de padres biológicos, se habla de figura materna y figura paterna. Los dos cumplen el pilar o los pilares fundamentales para la construcción sana de esa personalidad. Entonces muchas veces se ve dentro del núcleo familiar maltrato, violencia o muchas veces abandono en la parte afectiva del niño, ¿verdad? Y ese es un determinante y una causa principal de que se puede ir originando un trastorno. Entonces el niño comienza a tener rasgos en su comportamiento, ¿verdad? Y diferentes tipos de rasgos. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver rasgos de trastornos de la personalidad esquizoide, por ejemplo, donde la persona tiene conductas extrañas, ejemplo, comienza a ponerse su ropa al revés, ocurrencia. Se pone su ropa al revés, tiene conductas extrañas que llaman la atención. Entonces eso es indicativo de que le llevan al consultorio y se va estudiando cómo se va desarrollando eso hasta convertirse en un trastorno. Sobre todo me gustaría saber, licenciada,
porque me da la impresión que hay un hilo muy delgado que divide, por ejemplo, en una etapa que es tan difícil, la adolescencia, y esa rebeldía que los caracteriza, que muchas veces usan ropas al revés, sí, hasta ropa sucia, y no quieren sacarse esa ropa sucia porque me tocó. ¿Cómo definimos lo que sigue siendo normal, sí, con lo que ya tiene que ser una alerta? Pero vamos a establecer primeramente un vivo y ya después nos va a responder esta consulta la licenciada Leticia Piñanes. Vamos a establecer comunicación con Leila Jiménez, ella está en exteriores. Leila, ¿cómo estás? Buenas noches, procedimiento a esta hora. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Y nos encontramos nosotros en la zona del Bañado Sur. Llegamos hasta la humilde vivienda de doña Martina Páez para contar esta historia, porque ella tiene un hijo de 10 años, su hijo menor, y bueno, lamentablemente a los 3 años él fue diagnosticado con insuficiencia renal y bueno, debe realizarse varios estudios y ella no cuenta con el dinero suficiente económicamente, no cuenta con la posibilidad de costear los gastos de los estudios que se debe realizar su hijo. Y bueno, además de los insumos especiales, leche especial también que él debe consumir, y es por eso que apela a la solidaridad de la ciudadanía. Vamos a tratar de conversar un poco con ella y que nos cuente brevemente su historia, porque ella tuvo la pendecazo, doña. Y ya tuvo, sinceramente, porque tengo los estudios casi la mayoría, oye, ya por acá, la estudio. Algunos que otros, oye, ya por el hospital público, ¿ves? Me haya boca, pero la octava, oye, ya pasa, pues antes ya indica tu vema. Y algunos que otros, oye, a la ciudadanía, ya pije esta vez, la acosté a una superla y ya estudio. ¿Vaya a estudiar la Bella Pocana? Con olla pocana, ecografía renal crónica, 2 clases, jape, mi otro dato no entendéis la embaixa guapa, pero oye ya posa. Pero esta estudio la esta, a ver, va con aja ahí. Con ama, la ella estudió cuera. ¿Cómo la perseguí la tratamiento, doña? San Lorenzo. San Lorenzo. Sí. Acostañume. Entonces, entre la nefróloga o oye pia voluntad con abebato, pero la nefróloga la o más en con hacer la ayuda la ciudadanía, lo y la hora ayuda sea la costea jangua, porque se con y no presentar a curricho la estudio. Nos presentamos ahí a hombre la doctora ve que ira ya por caso porque indica tu andar escuela a costea jangua suela y gasto, porque toda la semana que se dice recicladora. Hoy mío la gente la hace ayuda, sea areco sabana, umía a vender. ¿En Yucatán, doña? Bueno, va a mostrar también la señora que se dedica a la venta de sábanas y bueno, para la gente que quiera ayudarla también de alguna manera puede ayudarla de esta forma, Diego, comprando esta sábana, de alguna manera también sí, tratar de costear. Exactamente, la costea jamás superla y gasto entre algunas cosas y coteeta. Entonces la OIMEO las ayuda a hacer, oye, la costea jamás suela y gasto de estudio para no decir la gente los yerurere y jamba. 0984-605-655. 0984-605-655. Veala ese número telefónico, la OIMEO la alguno. Personas de buen corazón, más sea, adecuada a disposición la sabana, o yo voy a hacer una hora de huila. Orecola cambio especial ahí la voy a consumir. Orecola y cambio especial. ¿Para ella era? Enteré que es renal, pediátrico, porque hoy adultos, hoy pediátrico. Bueno, muchas gracias, doña. Esta es la situación desde este punto, Diego. Ya teníamos también ahí el número de teléfono de la señora Martina Páez para las personas que quieran colaborar de alguna manera, ayudar a esta mujer a costear los gastos de los estudios médicos de su hijo. Muy bien, gracias Leila, completo el reporte. Estamos atentos a lo que la ciudadanía también pueda colaborar con esta familia. Ahí tenemos el numerito, el 0984-605-655. Se ve mucha precariedad, Leila, en las condiciones en las que vive esta familia. Sí, lo que me estaba comentando también la señora Martina es que, bueno, ya prácticamente tienen el agua aquí a las orillas de lo que sería su patio y, bueno, están buscando de alguna manera mudarse ya lo antes posible, entre mañana y pasado, antes de que llueva, decía ella, porque llueve y, bueno, prácticamente ya van a estar totalmente inundados. Sí,
Sí, a eso quería apuntar, Leila. ¿Dónde mismo está ubicada la casa? Porque ya estamos en comunicación también con autoridades competentes para que le puedan dar una mano a esta familia. ¿Cómo se llega hasta el lugar? ¿Dónde es la dirección de esta vivienda? Bueno, nosotros llegamos hasta 39 proyectadas y México, la gente se puede guiar por una escuela de nombre Buen Samaritano. Buen Samaritano es la referencia para llegar hasta este punto y preguntar por la señora Martina Páez, teniendo en cuenta también de que es una zona ya bastante baja, Diego, y bastante complicado también de llegar, pero por supuesto está el número de teléfono, ya escuchamos, vamos a ver si podemos escuchar también, porque ya parece que hay gente que está comunicándose con ella. Señora, y yo le llevo la sábana, de eso no voy a tener problemas, acercarle la sábana y eso de diferentes colores. Estamos, ya la gente ya está llamando. No hay problema, señora, a la hora que sea yo le acerco la sábana y eso. Listo. Bueno, un medio de trabajo también para ella bastante importante, Diego, porque dice que se dedica al reciclaje, pero también ella vende sábanas y ella decía, no quiero pedir dinero por pedir nada más, sino que la gente me ayude también a vender estas sábanas y bueno, de alguna manera conseguir también el dinerito para costear los gastos de los estudios médicos de su hijo, quien ya pasó también por varias otras situaciones desde pequeño, justamente arrastrando esta enfermedad. Sí. Y sobre todo, ahora lo que hay que prestar atención es que no se produzcan engaños, porque muchas veces también en esa intención por hacer bien las cosas no falta el malintencionado. Leila, estamos atentos, ahí aparentemente está recibiendo otra llamada, la gente puede comunicarse con la señora 0984-605-655. Estamos pendientes a lo que pueda surgir respecto a las soluciones que plantee la gente con respecto a esta necesidad que tiene la mujer. Gracias, Leila. Hasta luego. La gente se puede comunicar con nosotros a través del 0972-655-000. Estamos hablando del trastorno de la personalidad, que muchas veces uno de los rasgos puede ser la violencia. Esto con relación a lo que hablábamos días atrás del quíntuple asesinato. Hablábamos también del caso de la mujer que había en realidad estamos hablando de aquella mujer que había asestado más de 14 puñaladas al cuerpo de su pareja, y posteriormente hoy estamos abordando el caso Meli Fleitas, claro, por su desaparición de aproximadamente un año, el hallazgo que se produjo de los restos óseos y toda esa vida casi de ocultismo que llevaban como pareja con este joven de nombre Jaime Fernández, porque las personas con quienes pudimos conversar también hablaban de eso, una relación muy encerrada, de ciertas características. No se refiere a la música ni al estilo de la música, sino al estilo de vida que llevaban, que era muy llamativo, licenciada. Sí, realmente, cuando algo es muy clandestino, hay falta de comunicación, realmente eso llama también la atención, ¿verdad? Porque uno no sabe, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta anterior de cuáles son los criterios diagnósticos, como uno se da cuenta que unos rasgos en la personalidad que son comportamientos extraños o violentos, como uno sabe o determina que se está convirtiendo en un trastorno. Cuando ese comportamiento extraño, ese comportamiento agresivo, ya es inflexible y es desadaptativo, y eso persiste. Por eso un trastorno de la personalidad cumple el criterio diagnóstico cuando es desadaptativo e inflexible. Entonces eso se va arrastrando durante un largo, meses, años, ¿verdad? Esa conducta violenta de mentir, de repente robar, eso es dentro de los trastornos, el trastorno específicamente de la personalidad antisocial. Otro trastorno de la personalidad importante que se suele ver en el medio y que tiene conducta impredecible es el trastorno border, que es el trastorno límite de la personalidad, en donde el individuo, el sujeto que padece este trastorno, tiene que vivir emociones fuertes, siempre está al límite, por eso se llama trastorno límite de la personalidad. Busca cortarse, busca llamar la atención, busca pelea con la pareja, con compañeros de colegio, pelea física, verbal, verbales también. Está como siempre al borde, tomando riesgos, por eso se llama así este trastorno. Y esa conducta es totalmente persistente
solamente en el sujeto, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los criterios que se tiene para diagnosticar, ¿verdad? Todos podemos tener algún tipo de rasgos, pero cuando eso ya es inflexible y desadaptativo, influye en las áreas de nuestra vida, ya ese trastorno no nos permite trabajar, estudiar, tener amigos, tener pareja, tener una vida normal, entonces ya se le llama trastorno. Es así. O sea que ahí eso ya es una situación bastante grave. Exactamente. ¿Eso aquí en la adolescencia se puede dar esto? ¿En la niñez también, licenciada? Sí, justamente como decía hace rato, esto se da, la personalidad es algo que se construye. La identidad de cada ser humano es algo que se construye y la figura paterna y la figura materna es fundamental para esa construcción. Entonces muchas veces cuando en el núcleo familiar hay maltrato, hay abandono afectivo, hay descuido, a veces hay sobreprotección, se va desarrollando ese trastorno, se va construyendo ese trastorno que se ve transferido en la conducta ya de un niño adolescente. Pero generalmente el criterio diagnóstico se da más o menos para darte una edad a partir más o menos de los 20 años, ¿verdad? Donde ya se ve que la conducta de ese ser humano está interfiriendo, está alterando en sus relaciones interpersonales. Entonces a esa edad, a veces preguntan también en quién se da más, en hombres o mujeres, y hay ciertos trastornos de la personalidad que se ven más en hombres, ¿verdad? Justamente, y otros en mujeres. Por ejemplo, se ve más en mujeres el trastorno de la personalidad narcisista, por ejemplo, el trastorno obsesivo de la personalidad, ¿verdad? Que no es igual al trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Hay dos trastornos que se llaman igual en psicología: el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno de ansiedad, y el trastorno de la personalidad obsesiva, donde la persona es súper correcta, le gusta la limpieza, es perfeccionista, inclusive ese trastorno es muy aprobado socialmente. Eso se ve más en mujeres, por ejemplo. Se ve más en hombres el trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno límite de la personalidad, se ve más. Qué bueno, el programa es importante escuchar tanto de ustedes y de los profesionales sus puntos de vista. Se nota en la doctora su capacidad y conocimiento de la profesión. A ver, tenemos más mensajes que están viendo. Hola amigos y señores del programa, viéndolo desde Caballero Pueblo, Damián y Frede. Saludo a la gente de Caballero que se comunica con nosotros también a través del WhatsApp. Buenas noches. ¿A lejos se puede notar la personalidad? Es la pregunta. Por ejemplo, los que cercenan su cuerpo con tatuajes, ¿acaso el cuerpo no es templo del espíritu? Bueno, ahí hay mucho debate con esas cuestiones, ¿verdad? De tatuajes y todo eso. La salud mental y la ciencia de la psicología siempre va a apuntar a una palabra clave, que es el equilibrio. Tatuarte todo el cuerpo no es equilibrio. Claro, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Yo siempre digo, mi criterio, digamos, profesional, que apunta al equilibrio, siempre un tatuaje, un aro puede ser un adorno del cuerpo. Un detalle. Un detalle, un adorno. Es como decorar tu casa, ¿sí? Pero cualquier cosa que vaya al extremo siempre va a ser dañino y no va a ser sano. Entonces siempre la salud mental va a apuntar a lo equilibrado. Entiendo, clarísimo. Vamos a hacer una breve pausa, licenciada. Brevísima pausa, a la vuelta tenemos más aquí en Puntos de Vista. Con 34 minutos, 29 grados la temperatura actual. Licenciada, ¿por qué muchas veces cuando vemos a personas todas vestidas de negro, incluso con maquillajes de negro, creo que hay una comunidad llamada los emos, por ejemplo, ¿por qué siempre eso relacionamos con la violencia? ¿O será que esas comunidades también se relacionan con la violencia? Por eso es que nosotros vemos de esa manera. No, realmente las comunidades o las leyendas urbanas, lo que sea, yo interpreto, ¿verdad? Desde lo que pude ver también en consultorio y lo que conozco, el adolescente está en construcción de su identidad y busca ser original, todo ser humano necesita sentirse parte de un grupo. Entonces, llamar la atención y todo eso. Entonces, es como que eligen estilos de vestimenta, estilos de forma de hablar y todo eso, pero
no es considerado un trastorno, pero sí todo lo que es negro, maquillaje oscuro, a veces relacionamos con lo heavy, metal y todo eso, relacionamos con la violencia y no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces hay personas o individuos que tienen un trastorno de la personalidad y no se visten de negro, ni están maquillados, ni que escuchan. Se visten de manera normal. Exactamente, de manera normal y todo eso, pero uno puede detectar por su comportamiento, ¿verdad? Por ese comportamiento extraño o excéntrico, pero que ya va a un extremo. O sea, te das cuenta cuando es un adolescente que está dentro de un grupo y se comporta así, pero a lo mejor en su casa se comporta de otra manera, que cuando ya el comportamiento ya lo lleva a un extremo porque ya no se relaciona equilibrada o sanamente con el otro, ya sea en su ámbito escolar o en su familia, ¿verdad? Claro, están los aficionados también a utilizar ropas con calaveras, calaveras, sí, son calaveras, collares de calaveras, aros de calaveras, como autosugestionándose. ¿Eso se puede producir también en la persona o no? Sí, se ve también excentricidades dentro de los trastornos de la personalidad, ¿verdad? En el tema de la vestimenta, ¿verdad? Pero eso tiene que conllevar también un conjunto de comportamientos para poder decir que es un trastorno, ¿verdad? Yo no puedo... No es solo la ropa. No puedo diagnosticar por la vestimenta, por ejemplo, un trastorno, ¿verdad? Realmente conlleva un conjunto eso es más de bien factores. Una excentricidad. Exactamente, ¿verdad? O sea, cada quien yo creo que es único y irrepetible y cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Pero esto se da más en la adolescencia, ¿no? Porque ver a un hombre todo de negro a los 40 años... Bueno, probablemente exista, ¿verdad? Sí. Pero ya con esas características mencionadas, ¿verdad? Con calaveras, con exageración en los tatuajes. Pero bueno, eso entonces es una excentricidad y nada tiene que ver con el trastorno. De repente nosotros, los seres humanos, de repente nos manejamos también con muchos prejuicios. O sea, pensamos que esa persona que está vestida de negro, lo que sea, es mala o tiene un trastorno, lo que sea, y no necesariamente tiene que ser así. Por eso hay un conjunto de factores y de comportamientos que se tienen que dar también a lo largo de un tiempo para poder decir que esa persona tiene un trastorno, ¿verdad? Entonces, no por la forma de vestir ni tampoco por una forma de hablar diferente, esa persona tiene un trastorno, no. Entonces, sí. Muy interesante tu programa. Estoy viendo desde New York. Mi saludo para ustedes, Braulio Ramos. Gracias Braulio, muy amable. ¿Qué hacer si una persona tiene pensamientos de rencor hacia otra persona y es un día genial y el otro día es otra persona? Bipolaridad. Sí. Bipolaridad también, doctora, queríamos abordar así de una manera un poquito para definir bien, porque, a ver, hoy día vos llegás sonriente a tu trabajo, al día siguiente llegás un poco triste porque perdió Cerro Porteño o porque ganó Olimpia y la gente te dice, pero qué bipolar este muchacho es. Pero en realidad eso no es bipolaridad. Claro que no. Es decir, ¿cómo definimos realmente bipolaridad a la hora de diagnosticar? Claro, ¿no? Sí, yo sé que a nivel popular y a nivel de los medios se maneja mucho el término bipolar. Este bipolar, sí. Claro, este bipolar porque tiene de repente cambios bruscos en su forma de pensar o en su humor, en su estado de ánimo. Pero realmente la bipolaridad dentro de lo que es la ciencia, nosotros tenemos que saber que en psicología hay dos grandes paquetes de trastornos, están las neurosis y están las psicosis. ¿Cuál es la diferencia entre la neurosis y la psicosis? Que en la neurosis no hay pérdida del contacto con la realidad y en la psicosis sí hay pérdida del contacto con la realidad. Dentro de las neurosis, por ejemplo, están los trastornos de la personalidad, donde el individuo tiene problemas del comportamiento y eso se transfiere en sus relaciones interpersonales y no le deja desarrollarse en ese ámbito, pero la persona se da cuenta que tiene un problema. Pero dentro de la psicosis, la persona pierde el contacto con la realidad y dentro de la psicosis está el trastorno bipolar, por ejemplo, en donde se ven conductas en donde la persona tiene un estado maníaco, eufórico, está alegre durante semanas y después tiene un estado depresivo, inhibido totalmente, donde no quiere levantarse, no quiere bañarse, un estado depresivo. Y eso es algo cíclico, eso se va combinando y es un trastorno grave donde sí ya hay pérdida del juicio y sí conlleva un tratamiento psiquiátrico ese trastorno. Entonces, pero ese trastorno no le permite a uno llevar una vida normal. Exactamente, o sea no le permite... Imposible que puedas trabajar, por ejemplo. Trabajar, ni estudiar, ni tener un grupo social. Absolutamente, las enfermedades
psicológicas y psiquiátricas nos aíslan y nos dejan totalmente solos. Sí, porque en el trabajo uno escucha mucho eso de bipolar esta persona. A ver, tenemos más mensajes para poder compartir con la gente también. Estos trastornos son los que nos llevan a tener el porcentaje mayor de Sudamérica en violencia infantil y abuso sexual infantil. Sí. Claro, Sí. porque esto lleva a la violencia, abuso Sí. sexual. Sí. Realmente es así. O sea, Las drogas, licenciado. sí. Estos trastornos también pueden ser inducidos por las drogas y por el alcohol. O sea, si nosotros combinamos drogas, abuso de alcohol, abuso de drogas, más inestabilidad dentro de la familia, inestabilidad emocional, los niños, por ejemplo, que han recibido bullying en el colegio, se van juntando los factores que van desviando el comportamiento, que van trastornando el comportamiento. Y por eso que se dice y se va a seguir diciendo siempre que la familia es la base de la sociedad, porque la familia es el colchón afectivo y la plataforma afectiva demasiado importante para un niño. Y hoy día, con tantos cambios que tenemos, no se habla más tanto de familia, digamos, papá, mamá, sino de figuras que realmente puedan inculcar valores, poner límites por sobre todo a los niños, porque eso es demasiado importante. Porque en la adolescencia, con la libertad que hay hoy día y con la influencia también del internet, la tecnología y todo eso, todos esos factores se unen para que el adolescente pueda caer en cualquier trastorno, digamos, o desarrollar. Abordaste un tema que me parece importante, licenciada, porque dijiste el bullying. Sí. Hay personas y personalidades que se convirtieron en grandes criminales mundialmente. Adolf Hitler, que fue víctima de mucho bullying durante la adolescencia y la juventud. ¿Cómo detectar a tiempo para cortar esa ira que va cargando y va rumiando como para que el día de mañana no estalle y se vuelva un criminal la persona a ese punto? ¿Cómo en la familia detectar y llevarlo a tiempo para un tratamiento? Porque yo creo que todos los niños son víctimas constantes de bullying. Hay cierto nivel de bullying en el que es sometido el niño, pero muchas veces el niño no se abre con sus padres. ¿Cómo hacer para descubrir si él está cargando tanta rabia y que el día de mañana puede ser perjudicial tanto para él como para la sociedad? Claro, totalmente. Hay diferentes tipos de temperamentos y de personalidades. Hay niños que son hipersensibles, en donde una crítica o una burla le puede llegar a marcar muchísimo más que a otro niño que no es tan sensible. Entonces, demasiado importante es la comunicación en la familia, el poder preguntarle a mi hijo cómo te fue en el colegio, el poder observarle. Muchas veces la conducta no verbal dice más que la verbal. Muchas veces el niño que está siendo atosigado o que está siendo víctima de violencia verbal o de acoso dentro de la escuela, muchas veces su postura cambia, su mirada para abajo, su postura hacia abajo, como que no quiere más ir al colegio, llora. Entonces se presentan de repente conductas que te alarman, ¿verdad? Y realmente los padres o los encargados tienen que estar muy atentos y observando, ¿verdad? Y en constante comunicación también con el grupo escolar, con el colegio y todo eso, para poder ir detectando a tiempo. Yo trabajo también con niños y he hecho muchas intervenciones dentro del colegio, formando un equipo con profesores, padres, ¿verdad? Como para poder hacer una intervención con dinámicas de grupo dentro del colegio para poder intervenir y parar con el tema de acoso, ¿verdad? Porque eso conlleva una técnica también que no es sencilla. Claro. A ver, buenas noches, lindo el programa. ¿Qué se trata sobre psicología? Yo de mi parte no le permito a mi hijo tener tatuajes, tampoco ni para mi yerna ni para mi yerno, porque tiene mucho problema psicológico, se siente vacío, nunca voy a permitir hasta la muerte, lo considero peligroso. Claro, cada quien tiene sus criterios, sí, sus valores, su forma de pensar, y yo creo que cada familia es un mundo aparte y que hay que respetar esas reglas, ¿sí? Pero ni al yerno ni a la nuera parece que no le permite. Está bien. A ver, sí, tengo una prima que hace 4 años está mal, los doctores le dicen que no tiene nada, pero ella se empeña que sí tiene algo y tiembla todo cuando está con familiares y con gastritis recién detectado. Hoy día que está bien y hay días que está mal y quiere ir al doctor, esos síntomas hace años, dice.
Sí, realmente esos síntomas que mencionan son síntomas de mucho estrés, la gastritis, la úlcera, todo, el cuerpo somatiza, todo lo que la boca calla, el cuerpo habla. Y muchas veces personalidades muy introvertidas o que no comunican lo que van sintiendo, lo que van pensando, muchas veces el cuerpo somatiza eso, por eso es importante, así como consultar con un médico, con un pediatra, con un médico clínico, consultar también con el psicólogo, porque la salud no es solamente física. Sí. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un bienestar biopsicosocial. O sea, yo tengo que estar bien físicamente, psicológicamente, en buenas relaciones con los demás para poder decir que estoy sana. Sí, por eso hacer un chequeo psicológico de rutina, como me voy y digo, quiero un chequeo médico, sí, tendría que ser hoy en día algo común, pero eso no se ve. En 17 años de carrera no vi hasta ahora. Ya hasta cuando hay problemas. Sí, ya cuando el problema está muy agudo, muy intenso, es que acuden. Sí. Y son algunos nomás los que acuden. Exactamente. La gente que decide... Sí. Y hay algunos que caen en una negación y que quieren tapar eso hasta que ocurre algo más grave. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando de los trastornos de la personalidad. Brevísima pausa, ya venimos. El peligro de un trastorno. Y cuando el trastorno ya se vuelve, como estos casos que estamos mencionando, criminal. El caso del joven que decidió asesinar a 5 miembros de una familia, de su familia, porque finalmente él estaba casado con la chica, con Dalma. El caso de este hombre que aparentemente, porque surge como un principal responsable de la muerte de Mely Fleitas, que decide asesinarla y enterrarla. Aparentemente habrían colaborado otras personas, según lo que se pudo al menos tomar como testimonio de la zona. ¿En qué momento ese trastorno ya se vuelve criminal, licenciado? Sí, realmente ya se vuelve criminal cuando hubo sucesivamente violencia. O sea, todo empieza con la violencia verbal. Cuando empiezan los insultos, cuando empiezan y de repente hay golpes y todo eso ya se va desarrollando y eso se puede ver. Hay muchas parejas tóxicas, relaciones tóxicas, en donde se pueden ver ese tipo de violencia, ya se ve a través de los mensajes que se envían y todo eso ya es una forma, un estilo de trato, las descalificaciones, las humillaciones, los insultos y eso se va desarrollando hasta que muchas veces hay parejas que dicen no, yo busco la reconciliación o quiero cambiar. Pero realmente desde que empieza una discusión no es igual a una pelea. Cuando empieza una pelea, yo siempre le digo a mis pacientes, repetí esta frase que dice, se necesitan 2 para pelear. Siempre digo, repetí, se necesitan 2 para pelear. O sea, cuando empiezan a pelear, eso ya puede pasar el hilo, el límite de pasar a la violencia física y ahí es donde se puede pasar, se le puede ir la mano a las personas. Pero cuando hay un trastorno de por medio, el ser que padece ese trastorno no dimensiona la violencia, ¿verdad? Por eso que de repente hay armas, interpreta la realidad totalmente distorsionada como provocación, entonces ya se torna totalmente peligrosa la conducta de ese ser humano. Y si nunca esa persona acudió y nadie se dio cuenta, obviamente es un ser peligroso que pueda atentar contra la vida de cualquier ciudadano. Licenciada, pero esa persona con un trastorno de personalidad, ya con mucha violencia encima, después de lo ocurrido se percata, es decir, percibe la realidad o ya ni siquiera percibe la realidad de lo que hizo. Sí, el que tiene trastorno de la personalidad percibe la realidad, puede llegar a sentir algún grado de culpa siempre y cuando no sea un trastorno de la personalidad antisocial o psicópata que no tiene sentimientos de culpa, que justifica totalmente su actuar diciendo que esa persona le provocó, que esa persona u otras personas nunca, el que padece el trastorno nunca se hace cargo de lo que cometió, se da cuenta, puede darse cuenta que está mal, pero no se hace cargo, siempre justifica el porqué de lo cometido, ¿verdad? Porque esa persona también acumula muchísima ira, muchísima rabia, que eso se va acumulando y eso explota en un crimen, ¿verdad? Tenemos más mensajes de la gente que estamos recibiendo, 0972655000. Hola, ¿qué pasa si una persona se corta todo con Gillette
y un día se encierra en su pieza y trata de matarle a su hijo, tapando con almohada su boca, y también una vez le tiró agua caliente a su hijo y la fiscalía igual otra vez le entregó a su hijo y varias veces abandonó a su hijo, dice. Sí, realmente a ella se ve una conducta totalmente desadaptativa, ¿verdad? Y si eso fue persistiendo, o sea, para mí ya es una conducta bastante grave. Gravísima, gravísima. Que implica para las autoridades y todo eso derivar a los profesionales de la salud que puedan trabajar. En realidad hay entidades, ¿verdad?, que trabajan en forma, digamos, gratuita en nuestro país. O sea, en 911 hay un grupo de psicólogos, ¿verdad?, y de psiquiatras que están trabajando, ¿verdad?, en forma gratuita, y también acceder a los profesionales que figuramos en internet y todo eso a pedir ayuda, ¿verdad? Porque... Y qué grave porque ella comenta que esto sucedió en un cuarto con la presencia del hijo. Es decir, exactamente, es grave. La persona con trastorno creando nuevamente a un individuo familiar con trastornos, ¿verdad? Sí. Porque al final uno ve situaciones como esa y sí, a la larga se convierte también en un trastorno, ¿no? Sí, o sea, desde el momento que tiene un hijo y todo eso, o sea, ya es una situación de riesgo total en donde están los derechos del niño. Hay que protegerle a esa criatura de ese comportamiento desadaptativo y totalmente violento, ¿verdad? Porque la persona violenta, hay dos tipos de violencia: la violencia introtensa, que es hacia uno mismo, y la violencia extrotensa, que es hacia los demás. Y este tipo de trastornos a veces tienen ambos, ¿verdad? Se cortan, se autolesionan y también en cualquier momento se puede transferir al hijo. Yo viví el mundo metalero y soy todo un profesional en mi trabajo. También tengo tatuajes y creo que eso no influye en la personalidad. Sí, es cierto, porque eso es lo que explicaba la licenciada. Según mi criterio, la personalidad viene de la educación en la familia y en el proceso de la adolescencia. Tengo 7 tatuajes, he tenido el cabello largo hasta la cintura, fui baterista de un grupo de metal extremo y aún así soy todo un profesional y jamás he hecho ninguna tontería en mi vida. Muy lindo realmente el ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero no niego que la gente utiliza el mundo metalero como un escape, donde canalizar sus faltas de soledad o necesidades. O sea, lo utilizan como un escape, por eso son gente muy cerrada. Ajá. No, y hay personalidades muy introvertidas, pero no por eso hay un trastorno de por medio. Sí. Como yo decía, la forma de vestir o tatuaje no determina un trastorno totalmente. Así, una persona con trastorno puede estar bien vestida, sin tatuaje. Generalmente el que observa lo que determina por el prejuicio que tiene. Por el prejuicio, exactamente, son prejuicios. Hola, buenas noches. Primeramente, muy bueno el programa, excelente visita. Consulta en qué sitio o trastorno se ubican esos chicos que copan literalmente lugares públicos y se les nota en su mirada un aire de agresividad, así también sus actos como persona. Sí. Hola, doctora, porque tengo miedo de mí misma, o sea, tengo miedo de hacer algo por mí. Realmente. Cuando tiene miedo de una misma. Claro, está teniendo seguramente algún problema, ¿verdad? Y por eso hay que consultar, hay que ir al psicólogo para poder determinar qué está pasando. A veces una depresión, a veces está pasando por un problema y tiene miedo de sí misma. Entonces... ¿Tenés algún número, doctora, para que la gente pueda llamar? Pueden llamarme al 0981-788-638 y me pueden encontrar en las redes sociales como Marian Leticia Piñanes. Marian Leticia Piñanes. En las redes sociales le buscan, entonces ahí buscan una cita con la doctora para que las consultas se puedan hacer como corresponde. Gracias, licenciada, nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Diego, y a todo el canal. Gracias. Estamos cerrando Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.